Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. Hoy quiero compartirte algunas de las claves para transmitir seguridad y elegancia en tu día a día. ¿Te ha pasado alguna vez que la gente te presta más atención y otros días muestran indiferencia? ¿O por qué tus propuestas no terminan de ser aceptadas? Una comunicación efectiva puede ser la clave a la hora de conseguir un acuerdo o establecer relaciones. Sin embargo, pocos somos conscientes de que continuamente nuestro cuerpo está comunicando. Cómo nos movemos, cómo nos vestimos, cómo sonreímos, dicen mucho más de lo que podemos expresar con palabras. Así que presta atención porque te voy a decir cómo cambiar esta situación. La comunicación no verbal forma parte de nuestro día a día. No podemos esconderla, pero sí podemos ser conscientes de ella y por ende actuar en consecuencia para que responda a nuestros intereses. Nuestra actitud ante la vida exterioriza palabras que nosotros callamos. Por ello, cuando estamos alegres y parece que tenemos un buen día, recibimos más elogios o la gente establece más diálogo con nosotros. Los factores que ayudan a que esto sea posible son los siguientes. La postura. Actualmente pasamos demasiado tiempo trabajando en el ordenador o chateando por el móvil. Esto hace que nuestra espalda tienda a encorvarse. Si no cuidamos esta postura, podemos dar una imagen un tanto depresiva e insegura de nosotros mismos. Por eso, cuando nos sentimos increíblemente bien, tendemos a tener una postura abierta ante la vida. Esto se traduce como una postura relajada y recta. En mi caso, el yoga se ha convertido en una herramienta fundamental para poder mejorarlo. Te animo a que te mires delante del espejo y veas cómo se encuentra tu espalda, para, si es necesario, corregirlo. Pues eso te hará lucir más elegante y mostrar más seguridad, sobre todo en el ámbito laboral. ¿Te resulta familiar esta situación, verdad? Y es que caminar chateando por el móvil no solo nos deja una mala postura, sino también evita que prestemos atención a nuestro entorno. Hay muy poca posibilidad de que alguien entable una conversación contigo si no le miras. Si estamos en una fiesta mirando el móvil, nadie va a querer entablar una conversación con nosotros. Además, es muy poco respetuoso. Te aconsejo practicar el mindfulness y la escucha activa. Si es así, déjame saber en los comentarios cómo te ha ido. Me gustaría puntualizar en este momento que depende de dónde vivas o de tu cultura, el tiempo de contacto visual será diferente. Por ejemplo, en España, si mantenemos un contacto visual muy seguido, muy enfocado, la otra persona quizás se sienta un poco incómoda. En cambio, en países como Alemania o los Países Bajos, si quitamos la mirada, pasará todo lo contrario, y es que pensarán que le estamos ocultando algo. Los gestos. Hay muchos tipos de gestos y cada parte de nuestro cuerpo puede hacer uno. Nos podríamos pasar infinitas horas hablando de este tema. Por el momento solo te diré que nuestras expresiones faciales son las más sensibles y por lo general las que más dicen sobre nuestros sentimientos. Así que cuidado con lo que haces con tu rostro. De nada sirve expresar agrado si realmente estamos demostrando otra cosa. Por otro lado, las manos son nuestras grandes aliadas a la hora de ayudar a nuestro mensaje. Los gestos sutiles y elegantes son símbolos de refinamiento y denotan cierta amabilidad. No nos podemos olvidar de la sonrisa. Mantén tu boca limpia y fresca y sonríe. Esto aumenta muchísimo la confianza.
Siempre, claro está, que el contexto nos lo permita y que podamos expresarlo de verdad. La proximidad. Cada uno tenemos nuestra propia burbuja y muchas veces sin pensarlo la hacemos más grande o más pequeña. Por lo general mide 60 centímetros y solo dejamos que la traspasen las personas más íntimas. Por eso es bastante normal que cuando un desconocido traspase esa barrera, nosotros nos alejemos. Hay una situación que seguramente las mujeres se sientan muy identificadas, y es que cuando vamos caminando por un sitio en el que hay demasiada gente y nos rozan el bolso, nosotros inconscientemente o a veces de manera consciente lo pegamos en nuestro pecho porque nos sentimos inseguras y porque no nos gustan que nuestras pertenencias estén rozando con gente desconocida. En este caso no podemos hacer nada, pero podemos intentar no cometer ese error nosotros para no incomodar a los demás. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cultura, como ya dije también con la mirada. Después de esto, debemos establecer con quién estamos hablando y definir la distancia más adecuada para ambos sujetos, que nos haga a los dos sentirnos cómodos. Por ejemplo, no va a ser la misma distancia cuando esté hablando con mi madre que cuando esté hablando con mi jefe. O no va a ser la misma distancia hablar con un jefe español que hablar con un jefe estadounidense. El aspecto físico. Finalmente, pero no por ello menos importante, tendríamos el aspecto físico. Para poder explicar este punto, me gustaría hacer un vídeo dedicado en exclusiva a ello, ya que es un tema que es bastante contundente. Aunque mi mejor consejo es que cuidemos nuestra vestimenta y nuestra higiene y que encontremos algo cómodo. Y con cómodo quiero decir algo que se adapte a nuestro estilo y con el que nos sintamos bastante bien, bastante a gusto. Pero sobre todo, si queremos ser elegantes, seamos simples y no ostentosos. Aunque hay muchos más factores, como por ejemplo la voz, espero que estos consejos te sirvan de guía para comunicarte mejor y ganar confianza. Me encantaría saber tu opinión y si te han sido útiles. Recuerda, indica el deseo de querer comunicarte. Es decir, no vayas caminando con auriculares, ni mirando el móvil, etcétera, etcétera, porque crea la ilusión de que estás aislado y en consecuencia nadie querrá hablar contigo. Cuida el cómo comunicas lo que deseas y cuida tus gestos. Es decir, seamos conscientes de lo que estamos diciendo, que ya sabemos que no siempre lo que transmitimos sale de nuestras palabras. Procura ser consciente de cuándo te expresas y escucha y observa. No pretendamos que las demás personas nos escuchen si nosotros primero no le escuchamos a ellos. Y observa, sobre todo observa, porque estos tips no solo sirven para ti, sino para ver qué hacen los demás. En las conversaciones de negocios, esto es un punto clave que seguro te va a ayudar. Si quieres más contenido como este, suscríbete a mi canal. Espero serte de ayuda y verte el próximo domingo. ¡Au revoir! Bonjour, buenos días. Bueno, buenos días. Veas cómo está tu espalda. Hoy quiero compartirte algunas de las claves.
se está viendo una mosca así Ya. en la cámara.